Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. ¿Cómo nos vamos a convertir en personas descentralizadoras y desde la educación, en el colegio, nuestra memoria nacional es construida de una forma centralista? Esto que parece algo menor o un poco volado, finalmente constituye una de las claves para que todos los ciudadanos que componemos el país tengamos un modelo descentralizador y que distribuya el poder, las capacidades, etcétera, incluso desde la forma en que nosotros vamos articulando nuestra memoria. Este tema es el capítulo de hoy. Quédese, porque aquí comienza Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Indignación existe entre un grupo de iquiqueños. Hace 4 años les prometieron 20 viviendas, pero estas aún no son entregadas. Veamos el informe de Arturo Arévalo. Han transcurrido 4 años y siguen deshabitadas. Son 20 viviendas destinadas a personas mayores con alta vulnerabilidad y tras los terremotos de abril se detectaron desplazamientos de veredas y construcción en general, daños en cierres perimetrales, barandas y discontinuidad de pavimento. Pero, ¿por qué el Serviu no entregó oportunamente las viviendas al Senama si ya estaban listas en el 2013? Nuestro gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, asume hace un muy breve plazo. Los informes, por lo menos los que yo he podido recopilar, los que he solicitado y los que he tenido a la vista, son que los retrasos básicamente se refirieron a observaciones técnicas que se le hicieron. El por qué no estuvieron incluidos en los proyectos originales, efectivamente habrá que hacer las revisiones correspondientes. Y con ellos estamos gestionando de manera de dar la pronta celeridad. Pero esto pasa por una evaluación técnica y con esa evaluación técnica sabemos, como te digo, de tener con la mayor prontitud la respuesta, porque aquí el abandono ya viene hace 4 años y nosotros queremos reactivar este programa que va destinado realmente, cierto, a adultos mayores autovalentes y carentes y que tienen problemas de habitabilidad. Las viviendas cuentan con 2 ambientes cada una, piso flotante, baños y duchas con pasamanos y una vista al mar impresionante que permitirá a los adultos mayores vivir dignamente. Alta vulnerabilidad es la característica de los postulantes, de quienes ya se tiene un catastro y con un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales y geriatras evaluarán las condiciones en las que se encuentran para calificar. Hoy día se están reparando y lo más importante es la seguridad que se está logrando con estas reparaturas menores. Los trabajos de reparación contaron con una partida adicional de 88 millones de pesos de fondos sectoriales para restablecer los daños causados por los terremotos. Estos deben concluir en 60 días aproximadamente para que el Serviu disponga de las viviendas y sean entregadas inmediatamente al Senama. En Iquique, Arturo Arévalo, Panorama 15. Recién comienza el invierno y ya hay mucha preocupación en Talca por los altos índices de contaminación. La Seremi de Salud decretó preemergencia y prohibió el uso de leña. Uno de los sistemas, por supuesto, más utilizados en este sector. La nota es de Claudio Aguilar. ¿Talca, la ciudad más contaminada? La respuesta es evidente, son miles quienes han optado por una calefacción donde la leña es la principal fuente calórica, pero esta decisión no es antojadiza. Hace algunos años fueron las autoridades quienes llamaban a la comunidad a utilizar leña seca y certificada. La razón es que este producto era menos contaminante. Hoy el resultado está a la vista. En los últimos 5 días se han decretado 4 preemergencias ambientales, prohibiendo el uso de las estufas a combustión lenta. No nos interesa de alguna manera sancionar a las personas, lo que necesitamos es que tomen conciencia de que tienen que bajar de la calefacción con leña en el horario establecido. Efectivamente, sumarios y multas se han registrado los últimos días en la ciudad. Esto porque no existe conciencia de que se trata de un grave problema para la salud de las personas. Hay que tomar mucha conciencia ahora con esta cuestión de la leña porque en este sector hay muchos ancianos, más que niños hay ancianos y ellos son los más perjudicados y afectados. Pero estamos buscando otros medios más no contaminantes.
tenemos el gas y los calefactores eléctricos de carbono, que son económicos. Así como ellos, son muy pocos los que han optado por respetar las medidas sanitarias, ya que esto no es neblina, es humo de las miles de estufas que en el horario de restricción permanecen encendidas. Actitudes como estas son las que hacen que los registros de los centros de monitoreo se mantengan en niveles peligrosos para la salud de las personas e impide hacer actividad física al aire libre. No hay nada mejor que hacer deporte al aire libre, pero lamentablemente tenemos que acatar las normas y bueno, como tú te das cuenta, en eso estamos. La idea de las alertas sanitarias y la prohibición del uso de la leña entre las 18 y las 24 horas busca disminuir los índices de contaminación, pero la falta de conciencia de los talquinos podría generar que las medidas preventivas sean más restrictivas y con multas que podrían llegar a las 1000 unidades tributarias mensuales. Claudio Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15. Dirigentes ariqueños se manifestaron conformes tras el anuncio de la presidenta Bachelet de modificar el Código de Aguas. Dentro de los cambios destaca un programa de riego en favor de los pequeños productores. La nota es de Mario Pena. El pasado 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet anunció la modificación del Código de Aguas. En su discurso, destaca un programa de riego en favor de los pequeños productores agrícolas y 30.000 millones de pesos en bonificaciones para el sector. Este 2014 en las zonas afectadas por la sequía. Ante esta medida, los dirigentes de las comunidades ligadas al tema acuífero se manifestaron conformes respecto a esta medida, pero aún así están atentos a tener mayores antecedentes respecto a las modificaciones que tendrá el Código de Aguas. Creemos que hay que hacer un análisis y creemos también que si existe alguna reforma al Código de Agua, el Código de Agua también tenga en muchos de sus capítulos orientación especial al norte grande, debido a que no tiene la misma condición que el sur del país. Esta iniciativa del Ejecutivo permitirá apoyar el área forestal y agrícola. Se está discutiendo bastante en la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación de la Cámara de Diputados, dando una leve esperanza a las comunidades indígenas. El anuncio podría mejorar y garantizar el agua para la agricultura, pero mientras los cambios no estén, todo se quedará en anuncios, replicaron los dirigentes. Por esta razón, las comunidades deberán hacer un seguimiento a las modificaciones a este código. Yo creo que la presidenta está dando una leve señal, pero hay que modificar, hay que hacer más modificaciones y con respecto a que también se tiene que legislar este tema en una nueva constitución. Desde ahí tiene que emanar los nuevos cambios para mejorar el Código de Agua y ver cómo se benefician las comunidades y cómo también se les aplica, ¿cierto?, una equidad más clara con respecto al Código de Agua y a los derechos de agua en Chile. Los dirigentes agregaron que la opinión de los regantes del Norte Grande es importante ante una eventual modificación al Código de Aguas. Según ellos, aún no se conoce el fondo de estos cambios, por lo que estarán atentos a cualquier reforma. Los recursos hídricos son importantes en el país, en especial en la región de Arica y Parinacota. Agrega a los dirigentes que hubo una entrega de sobrederechos de aguas subterráneas, la que debe ser estudiada. Mario Pena, Panorama 15. Como siempre, revisamos las informaciones de nuestro medio asociado a los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Atentos los pequeños futbolistas de la región de Antofagasta, porque Fútbol Club Barcelona de Alexis Sánchez visitará la región en busca de futuros talentos. 5 técnicos de la Azulgrana impartirán una clínica deportiva en el Estadio Calvo y Bascuñán en busca de un antofagastino para que viaje a España a vivir la experiencia de practicar y probar suerte en uno de los mejores equipos del mundo. Las jornadas se realizarán durante todo el mes de junio. Para saber quiénes pueden participar y cómo tienen que inscribirse, pueden visitar elnortero.cl. Un artista de calibre internacional llega a la quinta región y lo mejor de todo es que sus presentaciones serán gratis. Estamos hablando del destacado pianista Roberto Bravo. Entre el 31 de mayo y el 20 de diciembre el artista realizará 7 presentaciones en la comuna de Quilpué, principalmente en las parroquias locales. La iniciativa es denominada Piano en tu Barrio y comienza este sábado. Conoce la agenda completa de conciertos y lo que tienes que hacer para no quedarte sin un cupo en elmartutino.cl. En la comuna de Río Chico, en Puerto Montt, se llevará a cabo una actividad digna de imitar. Las futuras profesoras de educación diferencial aprenderán técnicas de hipoterapia para aplicar en la formación y rehabilitación de sus estudiantes con capacidades diferentes. Durante este mes también se realizarán jornadas abiertas a la comunidad para capacitar a quien lo necesite respecto de este tratamiento.
Infórmate más en elreportero.cl. Vamos a una pausa en Panorama 15 y ya volvemos con mucho más. No se vayan. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Parte de las tareas que nos hemos puesto majaderamente en Panorama 15 es no olvidar que hace muy poco hubo un terremoto en Iquique y que los efectos de ese terremoto todavía se siguen viviendo. Lamentablemente el tema pasó a un segundo plano después del incendio de Valparaíso y la verdad es que nos cuesta recordar que ocurrió hace tan poco y que la gente todavía está viviendo en campamentos, etc. Hoy día tenemos un sociólogo iquiqueño, académico de la Universidad Arturo Prat, Bernardo Guerrero, que está hoy día con nosotros. Muchas gracias por participar en Panorama 15. Gracias a ti por la invitación, pues. Bernardo, partamos con el terremoto. El terremoto ocurrió hace muy poco. Nosotros tratamos permanentemente de mantener vigente la memoria de que eso todavía está ahí, de que está ocurriendo, porque parece que ya se hubiera olvidado. ¿Cuál es la sensación que tienen los iquiqueños respecto de cómo se ha tratado esta coyuntura a nivel nacional? Los iquiqueños majaderamente decimos 2 terremotos, el primero y el 2 de abril, porque fueron dos terremotos. Y eso, una de las réplicas socioculturales y sociopolíticas muy importantes del terremoto, fue que se volvió a poner en escena las complejas relaciones entre el Norte Grande y el Estado Central. ¿De qué forma? Yo parto de la idea de que al Estado Central le cuesta mucho entender lo que es el Norte Grande. No te olvides que el Norte Grande es anexado después de la Guerra del Pacífico a esta zona, que tiene un paisaje, una geografía, una música, una identidad que pone en duda... Una población, además. Una población multicultural que pone en duda este interés hegemónico que tiene la nación desde Santiago, que dice que todos los chilenos somos iguales y todos somos blancos. Una prueba de ello soy yo, por ejemplo, que no lo somos. Por lo tanto, tenemos una diferencia notable. De tal manera que al centralismo, al Estado central, le cuesta mucho entender, por ejemplo, cómo este Norte Grande tiene componentes andinos, como la fiesta de la Tirana, por ejemplo. De tal manera que estas relaciones complejas con el terremoto se pusieron en evidencia porque tardó la ayuda. No digo si eso es acertado o no, pero la gente lo percibe como que tardó la ayuda más de lo estrictamente necesario. Entienden que tardó más que si hubiera ocurrido en otro lugar. Es decir, y la experiencia de Valparaíso te demuestra cuán distinto es. Estamos claros que tanto el puerto de Iquique como el puerto de Valparaíso son chilenos, ¿no es cierto? Pero voy a subrayar una idea. Pero nadie pone en duda que el puerto de Valparaíso es chileno. En cambio, el puerto de Iquique están las dudas, no en términos de declaraciones de principios, sino que en términos, por ejemplo, de cómo se vive la chilenidad en el Norte Grande, por ejemplo, en la fiesta de la Tirana, donde cada 16 de julio se reproduce un sistema andino que no tenía frontera. De tal manera que siempre a los iquiqueños, un santiaguino o una santiaguina nos aparecen como sospechosos hasta cuando se demuestre lo contrario. Y esto no es una cosa de un santiaguino en especial, sino que un poco con lo que representa, en el sentido que Santiago siempre nos ha visto como una colonia interna que tiende a aprovechar de nuestros recursos naturales, antes fue el salitre, la pesca y ahora el cobre, pero que nada queda en la región. La región tiene índice de salud muy malo y tiene índice de educación muy malo. Si tú quieres una educación más compleja o una salud más compleja, tienes que tomar el avión y venirte a Santiago. Eso para casi todas las regiones. Acá se dice que el mejor médico en Iquique es el doctor de una aerolínea, de las 2 aerolíneas determinadas que hay en la zona norte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el terremoto? El terremoto lo que hizo fueron 2 cosas a nivel sociocultural, de la identidad, de la memoria. Primero decir que los iquiqueños nacemos con el fantasma de un terremoto y de un tsunami. Desde chicos y que tenemos que irnos al cerro. Segundo, puso en vigencia que poseemos una identidad cultural muy fuerte, muy potente, derivada de nuestra historia, donde ha pasado casi de todo: la Guerra del Pacífico, la matanza de la Escuela Santa María, la fiesta de la Tirana, las peleas de Godoy, la pelea de Loaiz, sobreviviente, una épica interesante. Ayer un escritor, Roberto Castillo Sandoval, decía que sin Iquique Chile no tiene historia. Fíjate qué linda la frase. Y eso lo hizo un santiaguino que entiende muy bien esta idea del Norte Grande, ¿no? Entonces se articuló un elemento potente de identidad y de redes sociales en los barrios populares. ¿De qué forma se manifestó esto? En que la gente se apropió, digamos, de este sentido épico de ser iquiqueño para hacer frente al terremoto y frente a la
comillas, desidia del Estado Central de Santiago, que se demora más de la cuenta en venir en ayuda de los iquiqueños. Y lo expresaban a través de banderas. Bandera, incluso hay una bandera muy linda en la que en vez del color rojo de la bandera nacional está el color celeste de Iquique. Es decir, ese acto performático de transformar los colores de una bandera es un acto, para mi juicio, muy evidente, muy elocuente de lo que pasa en un malestar que tienen los iquiqueños con respecto a Santiago. Ahora, Bernardo, esta sensación de abandono, porque claro, uno dice, si compara con Valparaíso, es terrible la comparación, porque Valparaíso está al lado de Santiago y la reacción fue muy fuerte, fue muy elocuente en torno a Valparaíso, pero no así en torno a Constitución. Cuando fue el terremoto del 27 de febrero, también la ayuda tardó en llevar, hubo una cantidad de descoordinaciones enormes. O sea, entonces, esta sensación de abandono que tienen finalmente tantas regiones de nuestro país, no solo Iquique, ¿en qué se traduce a nivel popular en organizaciones ciudadanas? O tú como sociólogo, ¿crees que ha cambiado esta sociedad iquiqueña después del evento del terremoto en relación a cómo se va a plantear, por ejemplo, para Santiago? Mira, lo primero que tú dices es cierto, todas las regiones sienten que están inadvertidas, ¿no es cierto? La diferencia con Iquique es que Iquique produce un relato de ese malestar. ¿Y ese relato dice? Ese relato dice que Iquique es chileno, sí, bien, hemos aportado a la historia del país, sí, pero estamos abandonados, por lo tanto... Chile no le aporta de vuelta. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Esta idea de Iquique es la Cenicienta del Norte. ¿Qué quiere decir la Cenicienta del Norte? Que el Estado, la madrastra Santiago nos abandona y nuestra madre de Lima nos abandonó también, ¿te das cuenta? Entonces, esa es la figura en la cual hay que leer nuestra relación que tenemos con los países vecinos. Y en esa perspectiva, por lo tanto, construimos un relato, todos, en función de que somos distintos, somos épicos, porque tenemos historia, tenemos Arturo Prat, tenemos Arturo Godoy, tenemos Altani Loaiza, tenemos Raúl Choque, tenemos héroes locales, te das cuenta que no están en los libros, de historia, ¿no? Pero eso produce este movimiento, este afán de siempre de sospechar del que viene de Santiago. En el fondo, el terremoto se transforma en una lucha personal para el pueblo de Iquique, más que en algo donde ustedes estén finalmente esperando que ocurra algo con el centro. Es decir, el terremoto, por hacer un juego de palabras, fue un acto más de memoria, en el sentido que nos recordó cuáles son nuestras relaciones con el Estado Central y qué debemos esperar del Estado Central. Que es nada, aparentemente. Es nada, a no ser que empoderen a nuestras autoridades regionales, de tal manera que cuando pidamos reformular el plano regulador o lo que sea, lo hagamos en Iquique y no lo hagamos de Santiago, del Ministerio de la Vivienda, de un edificio del Centro Santiago. Aquí existen dos caminos, probablemente existen más, pero hablemos de dos caminos. Un camino donde alguien que tiene poder dice, ok, te voy a empoderar, y cede el poder que tiene y se lo entrega a los iquiqueños, a las autoridades, a la municipalidad, quién sabe. Y otro camino donde la gente... Lo digo en particular porque en Iquique hay un centro de estudios que es CIPTAR, que plantea esto de que sí, efectivamente necesitamos que alguien nos ceda poder, pero nosotros también tenemos un poder del que hacernos cargo para transformar. Y en Iquique ha habido varias iniciativas que tienen que ver justamente con hacer crecer a la ciudadanía. ¿Cómo percibes tú que ha cambiado el ciudadano promedio en cuanto a hacerse cargo de tomar el poder o exigir mejores cosas desde las acciones? Bueno, desde ahora con las lecciones del terremoto, ha quedado claro que hay que empoderar a la sociedad civil. Porque no es posible que la ONEMI con su plan de emergencia sean programas de emergencia que vengan de arriba hacia abajo y nosotros caminemos como corderitos de la calle Seger hacia Pedro Prado. Por ejemplo, ¿cómo elaboramos un modelo comunitario de organización post-catástrofe? Ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, hoy día existe ese capital, esas iniciativas populares, lo que hay que empoderar, pero pasa que alguien tiene que coordinar todo eso. Y Iquique es una de las ciudades donde más organizaciones sociales vigentes en el mundo, en Chile hay, desde el Club Deportivo Baile Religioso, que son los dos elementos que te cruzan todo el tejido social popular, que tienen sedes sociales, que tienen un capital organizacional increíblemente grande. Pero nadie lo empodera, la ONEMI no lo empodera, la Intendencia no lo empodera, la Municipalidad no lo empodera. Tú dices como para que utilizaran ese tejido para organizarse de mejor forma. Es decir, orgánicamente. Yo pasé el segundo día del terremoto en mi barrio, en La Plaza Arica, en mi club deportivo, de la cual yo soy presidente, La Cruz, y ahí se articuló una energía popular increíblemente grande. Había la Matilde, mi vecina, hacía pan amasado para todo el barrio, ¿te das cuenta? Eso es energía social y popular, pero que están desaprovechadas por miedo político, lo que sea, o por tener una idea de la descentralización,
de arriba hacia abajo, entenderlo solamente como proceso burocrático, político, administrativo. No, es otra cosa. Tiene que ver con el empoderamiento básico de estas organizaciones, entre otras, por ejemplo. Sabes que se nos puede ir toda la entrevista aquí, pero de verdad se nos va acabando, entonces quiero alcanzar a tocar un tema. Tú tienes todo un planteamiento en torno a la memoria y a la identidad y a la conformación de identidad. Es casi como que si nosotros no logramos producir identidad local y darla a conocer, esa identidad muere y no existe. ¿Cuál es el trabajo del que debiera hacerse cargo el gobierno y las personas en general para conservar y para producir una identidad local a nivel de todas las regiones? Más que conservar, producir, recrear identidades culturales a través de la visibilización de los personajes de los barrios populares, de la épica popular. O sea, tenemos una identidad nacionalista que está clara, con monumentos, con 21 de mayo, ¿te das cuenta? Con Arturo Prat, con Arturo Prat, que es el rey, digamos, de estas identidades nacionalistas, y con mucho respeto, y se lo ha ganado, obviamente. Pero también tenemos figuras, yo te pregunto a un niño del colegio, ¿quién es Arturo Godoy? No sabe. ¿Quién es Tani Loaiza? No sabe. Son héroes populares de trascendencia mundial que han ayudado a construir una identidad cultural, por lo tanto... Una identidad cultural de Iquique, porque yo tampoco sabía quién era. Una identidad cultural de Iquique, claro. ¿Y quiénes son los que se dedican a eso? Yo me dedico a eso como sociólogo, tengo el privilegio de dedicarme a ese tipo de cosas, decir, mira, la identidad se construye no solamente por el nacionalismo, no solamente por lo étnico también, no solamente por la lucha de clase, 21 de diciembre de 1907, sino también por este tipo de personajes que tienen que ver con el mundo del deporte, que es lo más transversal que tienen las sociedades. Yo creo que el Estado falla porque no tiene políticas públicas con respecto al deporte y a la memoria, de tal manera de hacerlos, digamos, activos en esta construcción de memoria. Hago esta pregunta porque nosotros muchas veces hemos visto que la identidad, por lo menos en los estudios, etcétera, la gente tiene un nivel de identificación con la bandera, con ser chileno, pero el nivel de identificación que tiene con la ciudad, con el barrio, con la provincia, ¿para qué vamos a hablar de la provincia, verdad? Es cada vez más bajo y cada vez más escaso, tal vez justamente porque no nos hemos preocupado de descentralizar la memoria, de hacer algo por conservar o por activar estos músculos, que es como ayudémonos a recordar. Mira, en el fondo. 21 de mayo de 1879, 21 de mayo de 1907, Matanza y la mierda. Pero hay otro eslogan en Iquique que es muy potente, Iquique, tierra de campeones, que te aglutina a todo el mundo y hace que, por ejemplo, cuando juega Colo-Colo con Iquique, es un enfrentamiento simbólico entre el Estado Central e Iquique, donde Iquique sí o sí tiene que ganar. No siempre lo hacemos, pero hay un tema simbólico en el cual se maneja la producción de identidad. Por lo tanto, la producción de identidad va por la sociedad civil, no va por estos grandes héroes que ya todo el mundo los conoce, ¿te das cuenta? Entonces, hay falta de centralizar el currículum escolar para producir memoria en los niños y en las niñas, que sepan que hay dos Arturos importantes en Iquique, Prat y Godoy, por darte un ejemplo. Se nos acabó el tiempo, Bernardo. Tenemos siempre tantos temas que conversar, pero seguramente estaremos de nuevo aquí en Panorama 15 hablando más de estos temas. Te agradezco mucho y tener una primera vez, hay que aprovecharla al máximo. Espero que haya sido así, a pesar de algunas exageraciones que uno puede caber en el discurso. No hay pasión sin exageración. Yo soy de esas. Hasta aquí llegamos con este capítulo de Panorama 15. Tenemos un tema pendiente del cual hacernos cargo, que es cómo nos hacemos cargo de la memoria. Y puede parecer intangible, puede parecer muy académico, pero la verdad es que si nosotros no logramos generar ciertos niveles de identidad con los territorios que estamos tratando de hacer crecer y de defender, es prácticamente imposible que eso ocurra, efectivamente. Solo uno termina haciendo crecer lo que ama, con lo que se identifica, el lugar de donde nació. Así que hasta aquí llegamos con este capítulo. Nos vemos muy pronto en otro Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.